A continuación, Cosa Pública. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Cosa Pública. Análisis de los temas políticos, económicos, de comercio exterior y empresariales de mayor actualidad. Con la conducción del ingeniero Roberto Aspiazu. Cosa Pública. ¿Cómo están, amigos de Telesucesos? Es un gusto nuevamente darles la bienvenida a este su espacio Cosa Pública para conversar con el tema obligado, la muerte de los 3 periodistas, en realidad precedida a su vez por la muerte de 4 elementos de las Fuerzas Armadas. El país está conmocionado y naturalmente hay toda una controversia sobre la forma como el secuestro fue manejado, que finalmente no tuvo un desenlace feliz. En todo caso, hay muchos temas para hablar sobre el problema de la seguridad en la frontera norte, la relación del Estado, del Ecuador con el narcotráfico, de manera tal que para escuchar una voz actualizada, informada, hemos invitado al general Paco Druet. Él es un ex general del Ejército y entre otras funciones desempeñó hasta hace relativamente poco la dirección de operaciones de las Fuerzas Armadas. Gracias, Paco, por estar con nosotros. En primer lugar, yo quisiera pedirte una impresión sobre, como que queda la impresión que las cosas no se manejaron lo suficientemente bien al punto de lograr un desenlace exitoso, feliz, del secuestro de los periodistas. Tú que tienes más información, ¿qué nos podrías opinar sobre el particular? Roberto, buenas tardes. Sí. Desde mi particular punto de vista, el hacer el análisis de cómo se manejaron las cosas para que se llegue a un desenlace feliz, yo creo que el mayor problema viene desde antes. Y este problema es que con la estructura que establecieron hace 10 años con el correísmo, desarmaron todos los estamentos que permitían que se funcione correctamente. Por ejemplo, a nivel de Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Fuerzas Armadas y del país. Y Policía Nacional, la Fuerza Pública en general. Sí, imagínense que había el Consejo de Seguridad Nacional y lo cambiaron por un Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Este Consejo de Seguridad Nacional funcionaba de una manera permanente y participaban, además del presidente de la República, el vicepresidente, los presidentes, quienes presidían los directores de los frentes de acción de la seguridad nacional. Aquí había 4 frentes: frente interno, frente externo, militar y el económico. Ahí estaban contenidos todos los ministerios del Estado. Entonces, esto permitía que cuando sucede un hecho de esta naturaleza, donde está inmerso todo el Estado, ellos ya tengan una información en la mano, ¿no es cierto?, y les permita tomar buenas decisiones. ¿Qué pasó con este Consejo de Seguridad Nacional? Lo cambiaron por el Consejo de Seguridad Pública y pusieron a un ministro coordinador o quien haga sus veces. En esa oportunidad nombraron al ministro Patiño, le dieron un edificio y después el ministro Patiño se desentendió. El enfoque político, en definitiva. Exactamente, ¿no? Le dieron un enfoque político y había una secretaría, o sea, reemplazaron a este ministro coordinador por una secretaría permanente que tenía la Secretaría Nacional de Inteligencia, la Dirección Nacional de Movilización y la Defensa Civil. Entonces esto, cuando sucedía el terremoto, por ejemplo, inmediatamente actuaba el Consejo de Seguridad Nacional y ya tenía todos los elementos. Con esto,
le eliminaron, y por eso es que ahora el señor presidente tiene que estar creando comisiones, unos que le den haciendo los planes, otros que le asesoren. O sea, desde su punto de vista, esta crisis nos tomó desprevenidos, o por lo menos con una institucionalidad que no se ha reconformado a raíz de la transición política. Exactamente. Como no se reconformó y se mantienen las ideologías y la estructura ideológica que mantenía el correísmo, nos tomó absolutamente desprevenidos, y especialmente al Estado. Ahora, en todo caso, el riesgo de frontera estaba latente, era potencial, se sabía que con la desmovilización de la FARC iban a quedar estos grupos rebeldes que no se iban a acoger al plan de paz, o sea que esto era crónica de una muerte anunciada. Exacto. En el año 2014 ya se presenta un informe donde se dice los mayores efectos de la desmovilización de estos grupos los va a tener el Ecuador. Porque, ¿qué sucede? Estos desmovilizados se pasaban a un país donde tenían todos los privilegios, no eran conocidos, altos niveles de corrupción, son totalmente parecidos, claro. son parecidos, y estas personas lo único que sabían hacer era delinquir, y en un país como el nuestro era muy fácil venir a delinquir. Entonces ya se sabía que eso iba, ya se sabía que... O sea, de hecho habíamos tenido una infiltración por esa vía de algunos guerrilleros, por no decir muchos, ¿no? Que tenían el Ecuador como una suerte de isla de paz, de lugar donde podían ir a estar calmos, ¿no? Exacto. El expresidente recibió dinero de la guerrilla, sacó la base de Manta que les controlaba, ceduló a un montón de personas que estaban desmovilizados y supuestamente que eran los desplazados, ahí también ingresaron un grupo de que no sabemos quiénes eran, permitió que exguerrilleros, y que desde mi punto de vista eran delincuentes porque que fueron parte de Alfaro Vive, claro. Fueron parte del gobierno, fueron servidores públicos, los homenajeó por haber cometido delitos. Ahora, ¿qué piensa usted sobre esta acusación que ha hecho el presidente Moreno en días pasados a propósito del secuestro de los periodistas, en el sentido que en el correísmo hubo indulgencia respecto a permitir el narcotráfico para no entrar en espacios de conflicto con los grupos armados de Colombia? Estoy totalmente de acuerdo con el señor presidente, pero esto yo supongo que ya sabían antes quiénes fueron parte del gobierno, porque aquí hay dos alternativas. La una alternativa es hacer lo que hizo el presidente Correa, ¿no es cierto?, aliarse a ellos, darles todas las facilidades, hacerse de la vista gorda y todo en paz. La otra alternativa es darle la guerra como está el presidente actual, el presidente Moreno. Y para darle la guerra tiene que entrar, ya no solo es un problema militar o policial, es un problema del Estado y de las alianzas que nosotros podamos hacer con Ahora, otros países. Una de las debilidades evidentemente es inteligencia militar, policial. De repente pudieron haber prevenido de mejor manera un episodio tan traumático como este, pero es parte de esta desinstitucionalización el tema de la inteligencia, ¿correcto? Sí, pasaron, como hablaba hace un momento, la Dirección Nacional de Inteligencia, que estaba directamente subordinada al Consejo de Seguridad Nacional, la sacaron y pasó a ser una dependencia de control directo del presidente para utilizarla en otros fines y no realmente para la seguridad nacional. Para el tema político. Exacto, era para de espiar a los opositores. Y no solo espiar a los opositores, a los que más les espiaba era a los propios. Con esa información que él tenía de los propios, él generaba las lealtades, porque les presentaba a quienes tenían rabo de paja, claro. Les presentaba todo lo que él sabía, entonces por eso son esas lealtades ciegas que hay hasta el... ¿Usted está de acuerdo con la decisión política de desmantelar la CNI, que entiendo seguiría siendo una entidad adscrita a la presidencia de la República? O sea, se requiere un sistema de inteligencia, pero con otra connotación. Una inteligencia que aporte para la seguridad
y la información para la seguridad nacional, no una inteligencia política. Entonces, desde ese punto de vista, creo que el presidente tiene esa visión de desmantelar para lo que estaba haciendo. Pero vamos al punto original. Hablábamos de que si usted se queda con la impresión de que la crisis no fue bien manejada y que como consecuencia de ello los periodistas fueron ejecutados. Porque uno también podría ponerse a pensar en el sentido de que, mal o bien, si por el lado nuestro hay buena predisposición, buena fe de querer resolver este tema sin derramamiento de sangre, siempre del otro lado pues había una posición distinta y se mueven con una lógica que a nosotros nos cuesta mucho entender, ¿no? Claro. En el ámbito hípico, que es uno de las actividades que me gustan, se dice que no hay peor crítico que el jinete de tribuna. Y esto se refiere a que cuando uno está viendo las cosas de lejos, ¿no? Es totalmente diferente al que está metido en el verdadero problema. Por eso es que considero que cuestionar lo que se hizo es un poco complicado si es que uno no estuvo ahí. Pero lo que sí podría decir es que Colombia siempre le interesó que nosotros nos ingresemos a esta guerra contra la subversión, contra la guerrilla, contra el narcotráfico. Siempre le interesó, porque nosotros habíamos mantenido un statu quo y ellos realmente en su frontera, y siempre se decía que nosotros en muchos lugares de nuestra frontera no limitábamos con Colombia, sino que limitábamos con las FARC, con el Frente 48 de las FARC, y en este caso ahora con el Guacho y todos sus seguidores. Entonces, yo creo que Colombia no hizo lo que debía hacer en sus fronteras. Él se dedicó a luchar contra ellos, a procurar eliminarlas, pero Colombia tiene una estrategia distinta al Ecuador, porque aquí tenemos la lógica más bien de tener puestos fijos en la zona fronteriza para hacer el control, en fin, en este caso particular que estamos hablando de los grupos subversivos, el narcotráfico, en fin. Pero los colombianos, en cambio, por experiencia, han decidido tener más bien unidades móviles que evidentemente se desplazan en función de las necesidades del momento, ¿no? Y que considero que es lo correcto. Saturar una zona con miles y miles de soldados sin tener la información y sin saber dónde se va a atacar, es como ir a buscar en la selva un guerrillero. Es como buscar una aguja en un pajar. Aquí, ¿qué es lo que se necesita? Se necesita altos niveles de inteligencia, altos niveles de tecnología y actuar puntualmente. Entonces, es justamente lo que hace Colombia. Porque sin patrullando a nuestras tropas durante días y días y días y los relevos, mantener miles de hombres en la frontera es un desgaste alto. En cambio, cuando se actúa, discúlpeme Roberto, cuando se actúa puntualmente, ¿no es cierto? Uno es más efectivo, porque si no... Y el tema, Paco, de la coordinación de las Fuerzas Armadas colombianas versus las ecuatorianas, ¿eso cómo es en la práctica? Porque parte del problema es que estos grupos continuamente se están desplazando por la línea de frontera y de esa manera neutralizan cualquier acción que un país u otro pueda direccionar contra ellos. Sí, ellos permanentemente están moviéndose en la frontera de un lado al otro lado, dependiendo de cómo son ellos, ¿no es cierto? Son localizados, si ellos ven que hay una operación, se pasan al otro lado, bueno, y ellos están moviendo. Entonces ahí la coordinación especialmente debe ser con inteligencia, intercambio de información. De tal manera que sean de lado y lado, sean efectivas las operaciones que se hacen. Pero en este caso, uno queda con la impresión de que de repente no hubo la debida coordinación con las contrapartes colombianas y fue uno de los factores que pesó para el trágico desenlace en cuanto al asesinato de los periodistas. ¿Tú qué piensas? Bueno, yo supongo que las coordinaciones fueran intensas con Colombia. Lo que sucede
es que en este tipo de negociaciones con estas personas, no son unas personas que hacen un secuestro y por el dinero, claro. Son personas desalmadas y que no quieren solo dinero, sino que quieren poner en jaque a los estados, Entonces, el nivel es un nivel totalmente superior. O sea, las exigencias las hacen al Estado, no es a una sola persona. Entonces, en ese tipo de condenaciones tiene que entrar real. Y para ellos, finalmente, haber asesinado a los periodistas es una demostración de fuerza, en el sentido que saben perfectamente que por partida doble desafían a Ecuador, pero también están desafiando a Colombia, ¿no? Exacto. Pero tienen poder. Y tienen el poder. Y ahora, con la cuestión de la entrega de los cadáveres, de los cuerpos, ellos también, yo supongo que van a utilizar eso también. Si el Estado no cumple ciertas exigencias, tampoco les devolvemos. O sea que el desenlace, desde mi punto de vista, iba a ser ya algo previsto. Luego del luto, ¿qué piensas que como país debemos hacer para efectos de salir adelante? Obviamente hay una apelación a la unidad nacional, que pienso que de una manera u otra tiene toda lógica. No podemos en este momento ponernos a señalar los responsables cuando de pronto no tenemos todos los elementos de juicio, pero ciertamente hay algunas reflexiones fundamentales que caben hacerse con miras a una rectificación y sobre todo tratar de contener este problema, ¿no? Sí, yo considero que como Estado, tienen que hacerse algunos cambios. Primeramente, el presidente tiene que olvidarse de la ideología. Él tiene que saber que no es presidente de un partido político. Este rato es presidente del Ecuador y tiene que olvidarse de la ideología si quiere sacarle al país adelante. La otra situación, creo que él debe desmarcarse de los rezagos del correísmo que le están haciendo mucho daño y le están haciendo tomar unas decisiones que no son las correctas. Él debería en ciertos ministerios, él debe poner a las personas que conocen del tema. No puede ser posible que ya han pasado durante estos 10 años por el Ministerio de Defensa, que es un ministerio de alta sensibilidad. Puro político. Sociólogos, poetas, eróticas y toda la cosa, no pueden ser los que manejen un tema tan sensible donde cuesta vidas los errores, como ahora, como nuestros 4 infantes de Marina. Entonces ahí no se puede cometer los errores. La otra tiene que fortalecerse a las Fuerzas Armadas. En las Fuerzas Armadas, Roberto, le han ido dando recursos dependiendo de las circunstancias y no ha habido una verdadera planificación. Pero esta entrega de recursos ha sido con una intencionalidad, ¿no es cierto? Le han ido reduciendo los recursos hasta que las Fuerzas Armadas queden prácticamente manos arriba sin tener nada que hacer. Entonces a las Fuerzas Armadas hay que fortalecerlas de una manera planificada. Tiene que haber una agenda de defensa. Imagínese Roberto, que el viceministro de Defensa en unas declaraciones decía que ya en el mes de junio va a salir la agenda de defensa. Después de 11 años, una agenda de defensa, y esta agenda de defensa es la que orienta el funcionamiento de la institución armada. Durante el correísmo no hubo agenda de defensa. No hubo agenda, no tuvieron la menor intención, se les presentó todas las posibilidades y siempre iban al archivo o al final de todos los documentos. O sea, no hubo. ¿Y cuándo lo va a presentar? ¿Recién ahora? Sí, en el mes de junio, que ya van a presentar la agenda de defensa. Entonces, ¿qué hay que hacer con esta agenda de defensa? Como dan los lineamientos, marcar el objetivo, ahí recién hay que levantar las capacidades estratégicas. Entonces, es una cuestión de Estado. Ahí sí, el fortalecimiento y un plan financiero, para que esto tenga una continuidad, pues, en el futuro. Claro. Ahora, como estamos en el problema, vamos a darles unos millones. Cuando hubo el terremoto, otro milloncito por acá. No puede funcionar así. Paco, las Fuerzas Armadas. A consecuencia de lo sucedido, evidentemente, como que entra debate en las redes sociales,
la conveniencia de que en su momento a inicio del correísmo se haya retirado la base aérea de Manta. Yo diría que eso es un hecho consumado y no estamos en el plan de que vuelvan los norteamericanos, pero evidentemente la cooperación con los gringos se torna imperiosa porque evidentemente pueden aportar con mucho el factor de la tecnología para tratar de ejercer los controles que corresponden. Claro, nosotros tenemos que aceptar la ayuda de todos los países que nos quieran ayudar. Porque en este momento, en las condiciones que estamos, no tenemos la capacidad para que nosotros comprar tecnología. Como decía hace un momento, se necesita altos niveles de tecnología, altos niveles de información, de inteligencia, y eso cuesta comprar información, ¿no es cierto? Arrendar los satélites, entonces eso cuesta. Entonces todos los países que nos quieran ayudar, con una firma de unos convenios que sean los correctos, bien orientados a nuestro favor, cualquier país que venga. Pero en esto también juega mucho el alineamiento diplomático, porque evidentemente Ecuador ha estado apoyando a Venezuela, no se ha salido del circuito del ALBA, está alineado con Cuba. Entonces, el momento que tenemos que volver la cara a los norteamericanos, resulta de que hemos estado con el discurso equivocado. Equivocado. Por eso yo decía al principio, debe olvidarse de la ideología. Él es un presidente del Ecuador, no es presidente de Alianza País o del Movimiento País. Entonces debemos tener buenas relaciones con todos los países, ¿no es cierto? Pero debemos ser aliados de los países que aporten. ¿Qué sacamos nosotros de aporte con algunos países que posiblemente están peor que nosotros? Va a ser muy difícil neutralizar al Guacho y su equipo paramilitar, porque evidentemente, como comentábamos hace un momento, el asesinato de los periodistas es un desafío, es una demostración de fuerza a dos estados, ¿no? Y a la comunidad internacional. Eso demuestra de que sin duda tiene poder. Inclusive destacar, ¿no?, que en las informaciones que han circulado he visto que se barajan números que son muy dispares entre sí, entre que comanda un grupo de 250 personas a que tiene tantas como 3.000 personas. En realidad uno no sabe a qué atenerse, pero volvamos al punto original de la inquietud. ¿Cómo crees que tenemos que proceder para neutralizarlo y eliminar esa amenaza? Para neutralizar, primero, considero que debe asumirse una responsabilidad del Estado, ¿no? Tiene que tomar algunas medidas como las que ya habíamos, ¿no es cierto? No debe dejar que las fronteras sean tan permeables, ¿no es cierto? Tienen que actuar con alianza con otros países que nos quieran aportar, ¿cierto? Y tomar mano dura. No hay otra alternativa. Si ya tomó ese lineamiento, como decía hace un momento, dos alternativas: o te alineas a ellos o les das la guerra. Si les das la guerra, tiene que ser mano dura. Entonces, a ellos, este momento se han capturado ya algunas personas que dicen que eran parte de este entramado, de este entramado de la guerrilla, de la narcoguerrilla, ¿no es cierto? Y ellos, con ellos, a través de ellos, tenemos que obtener la información, detectar qué es lo que está sucediendo en el país, porque aquí hay una situación desde un punto de vista. Esmeraldas es un poco focalizado, pero si vemos la realidad del contexto del país, en Esmeraldas no pasa absolutamente nada. Todas las toneladas de droga que salen por nuestras costas, el ingreso de armamento que está en las provincias de Guayas, los ríos, Manabí, que es grave. Entonces, eso viene más por el puente Rumichaca. Exactamente. Entonces, ellos han atraído fuerzas, ¿no es cierto? Y ellos se están moviendo por otro lado. Entonces, en este momento ya es un gran problema nacional que tenemos. Paco, gracias por la entrevista. Ha sido muy ilustrativo conversar contigo en función de la experiencia que sin duda tienes en estos menesteres. Aquí sencillamente nos despedimos, no sin antes agradecerles, como de costumbre, su amable sintonía. Estamos de vuelta con ustedes la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos Canal 29 UHF presentó Cosa Pública, análisis de los temas políticos, económicos, de comercio exterior y empresariales de mayor actualidad. Con la conducción del ingeniero Roberto Aspiazu. Cosa Pública,